llega el cine y ustedes dirán, bueno, pues hoy ¿qué nos tienen preparado? Es una caja de sorpresas. Como en el mundo del cine se toca toda la temática, pues en esta tertulia también procuramos que sea amena y que ustedes, amigos oyentes, pues vayan conociendo, sobre todo en estos últimos programas que hemos tenido, un poquito los entresijos, que esto es como un puzzle. Se va armando hasta que lleguemos a verlo ya en la gran pantalla, ese corto o ese largo, y todo lo que conlleva pues las temáticas que nuestros buenos amigos tienen preparado, como siempre, para ustedes, para la audiencia de esta casa de Radio Realejo. Entramos con nuestros habituales directores de cine, nuestros contertulios. Vamos hoy a darle la bienvenida, que está más cerquita de donde yo me encuentro, que estamos en los estudios centrales de aquí de Radio Realejo, pues en la Villa Orotava hasta allá, Abel Hernández Belsa. Abel, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, un poco de frío, pero vamos, a ver si lo vamos superando. Un saludo a todos. Sí, señor. Y ahora paramos en la ciudad de La Laguna. Allí se encuentra nuestro buen amigo también, Josep en Vilagelio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con frío? Hola, ¿qué hay? No, salido el sol, o sea que estamos bien. Yo creo que esto va a ir mejorando. Mitad y mitad, como dice aquel, ¿no? Más abajo debe estar por ahí, por la capital, el amigo Basni Ramos, aunque él es una caja de sorpresa también, porque cuando tiene que trabajar, pues coge la maleta, como dice aquel, y se los planta en otro sitio. Debe estar por Tenerife. Hola, ¿cómo estás? Muy buena, no, sí, hoy sí me pillan en casa, hoy sí estoy tranquilito. Y pasando fresquito, que es lo que realmente me gusta. Yo soy de los que prefieren siempre el frío antes que el calor, y elegí mal día mal sitio para vivir entonces, porque hay más que calor, más de frío hace calor, pero bueno, a mí me encanta, cuando hace frío soy feliz. Muy bien. Súbase usted a la laguna, que aquí está muy bien. Bueno, hay fríos y fríos, hay fríos y fríos, y el de la laguna es más allá del frío, eso es otra cosa. Eso da por un debate, porque si te pones a mirar las zonas altas, Abel te puede decir también que por aquí es otro frío, ¿eh? La Guancha, Icón, la parte del Canalejo, la Orotava. Yo creo que el frío de esa zona es soportable, pero es que el de la laguna, hasta los pingüinos mueren de hipotermia, o sea, lo de la laguna es excesivo, es excesivo. No, Basni, te voy a dar la razón. Mira, yo este fin de semana hice un viaje relámpago a Barcelona y regresé el sábado por la noche. Y bueno, pues aquí estaba pues abrigadito, con su gorro, con la bufanda, ¿sabes? A 4 o 5 grados, ¿no? Y de repente llego por la noche aquí al aeropuerto de La Laguna y bueno, una ventolera, lluvia, y yo que ya me había quitado el abrigo, digo, ¿qué va? ¿Me lo tengo que volver a poner? Y es peor que aquel. Sí, los microclimas que tenemos por aquí. Bueno, oye, una pregunta a los dos, pero una pregunta a los dos. Como en Canarias tenemos de todo, ¿ustedes creen, Basni, yo sé que en el fondo el clima condiciona un poco el carácter de las personas? No es lo mismo vivir en Lanzarote con el vientito, Fuerteventura, el vientito, que Tenerife, que hace frío, que una zona que hace un poquito más calor el sur y tal. ¿Ustedes creen que crea carácter y que luego se puede trasladar al cine perfectamente, como ha sucedido en cientos de películas? Mira, te cuento una cosa, Abel. Precisamente me pilla recién haber visto una película que se llama Haz lo que debas, de Spike Lee. Hombre, Spike Lee, sí, genial esa película. Transcurre en el año 1989, en el día más caluroso del año. Y claro, Spike Lee te hace una especie de... te mezcla dentro de la película el hecho de comparar la temperatura y el calor tan grande que hay con el estado de ánimo. O sea, la gente pasando calor está muchísimo más irascible que un día en el que la temperatura es cómoda. O sea, si lo estás pasando mal por culpa del tiempo, tu personalidad cambia. Es así. Entonces, no. Yo creo que hay una película, un enfrentamiento brutal entre todas las seguridades que había allí. Exacto. Entonces, al final, es como una situación tensa que se estaba más o menos manteniendo en un nivel ahí al límite. Lo único que hizo falta fue un día de calor extremo para que reventase todo y se fuese todo a tomar por saco. Pues yo creo que el tema de la temperatura cambia. De hecho, creo que hay incluso estudios sobre la interferencia de la temperatura y los actos a nivel vandálico incluso. O sea, que quieras que no, la temperatura influye en no solamente en nuestro ánimo, sino en lo que hagamos y dejamos de hacer.
Y Barney, si lo trasladamos al cine, al cambio, ¿no? No, quiero decir que no solamente la temperatura, es decir, que la geografía, todas estas cosas condicionan el tipo de cine que se hace, ¿no? Es decir, no es lo mismo las películas que hacen los nórdicos, por ejemplo, que el cine africano, ¿no? Y que si estás en un sitio de mucha montaña a un sitio llano, como antes estábamos hablando, pues Fuerteventura, Lanzarote, pues me imagino que el paisaje mismo va a condicionar mucho la historia. Claro, y el aislamiento incluso también, o sea, la facilidad con la que tú tienes de irte hacia un lado, hacia otro, incluso, mira, sin ir más lejos, otro día escribí un texto que me vino a la cabeza, era un poco hablando con amigos peninsulares y tal, que me decían, ustedes están rodeados de mar, eso a mí me agobiaría mucho, o sea, estar rodeados de mar sería como, sentirte limitado, eso es horroroso, yo no podría adaptarme a eso. Y yo me paré a pensar y dije, a mí me pasa al contrario, yo me veo en Madrid, en el centro de la península, y veo que no hay mar, que no hay límite en el horizonte, y me agobia porque no me siento... Sí, ves montaña, ruidos, de todo, carreteras que no tienen fin, o sea, te ves como que estás cercano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú estás en una isla y dices, venga, sí que voy allí y hasta ahí llego. Sí que voy allá, hasta ahí llego. Y lo controlo todo, o sea, lo tengo controlado, lo tengo bajo control, sé dónde vivo, sé lo que tengo y sé que más para allá ya tendría que coger un avión o un barco, con lo cual es bueno, vale. Pero si no lo controlas, si no sabes lo que hay más allá y sabes que no tienes límite, probablemente te sientas menos arraigado a tu tierra incluso que a una tierra que ya controlas y que sabes perfectamente hasta dónde llega, ¿no? Cuáles son tus límites. Te sientes incluso más partícipe de esa tierra que de fuera, y por eso incluso cambia. Por eso, por ejemplo, en Canarias somos muy canarios. Como decía Rajoy, españoles, muy españoles y muchos españoles. Bueno, otra pregunta. Muy canario y mucho canario. En el cine canario se ve eso, o sea, se ve como la idiosincrasia canaria se refleja mucho también en cada producto que hacemos, ¿no? Es lo que yo te quería preguntar. ¿Realmente en Canarias hacemos y dejamos sentir esa insularidad, ese rodeado del mar? ¿O las películas no trasladan esa sensación de verse rodeado por mar por todas partes? Yo sé... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco, o sea, uno cuando intentas contar una historia universal, no puedes centrarte en la idiosincrasia canaria, obviamente. O sea, no puedes decir, voy a hacer una película canaria que se vea en todo el mundo. Sí, por supuesto que lo puedes hacer, pero el tema también tiene que interesar en todo el mundo. Cada uno tiene sus propias cosas, cada país, cada estado, cada tierra tiene sus propias particularidades. Entonces, claro, que tú me vayas a vender las Canarias, te digo, vale, perfecto, sí, véndemela muy bien, pero es que yo te voy a vender la mía, que es de Burgos. Y en Burgos también tenemos nuestras características. Barney, ¿y no crees tú que puedes hacer un símil? Por ejemplo, yo puedo estar rodeado de mar, pero hay una persona que vive en Madrid, que está rodeado del tráfico, de las cuatro paredes, hay una persona que vive en Siberia, que está rodeado del frío, y entonces no crea una ínsula, no crea un contexto determinado de ahogamiento que repercute en el carácter. Pero es diferente, porque por ejemplo tú puedes estar rodeado de cuatro paredes en Madrid en tu piso, pero tú sabes que puedes coger una guagua y te vas a Galicia. O sea, sin ningún o más allá, como dice aquel, o pasas la frontera de España y empatas con otro país. Sí, pero aquí necesitas coger, que yo lo llamo así, un medio de transporte más traumático, que es un avión o un barco. O sea, tienes que prepararte, tienes que... o sea, que es diferente que coger, por ejemplo, dice, mira, voy a la estación de guagua, me cojo una guagua, o oye, cojo el tren y me voy para allá, que oye, que si no sale el tren de ahora, sale otro dentro de media hora y no me cuesta nada, no es tanto dinero, no es tanta historia. Coger un avión o coger un barco es una cosa un poco más traumática, te lo tienes que pensar mucho al coger. De todas maneras, el jueves pasado, o sea, a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque yo estaba al mediodía por allí con mi familia, ahí hablando, y de repente me entero que al día siguiente, pues un documental sobre mi escuela, la escuela que había ido yo desde cuando tenía 12, 13, 14 años, pues lo habíamos rodado el año pasado con la gente de mi promoción, ¿no? Que fue todo un encuentro y tal, ¿no? Y de repente me entero de que al día siguiente iban a proyectar esa película mía, o bueno, de todo el grupo, ¿no? Pero le van a proyectar en la propia escuela en la cual lo habíamos rodado y frente a los niños y niñas de la escuela. Y en ese momento me quedé, digo, oye, me gustaría mucho estar allí. Y de repente mi hija mira, y dice, oye, hay un vuelo que sale dentro de 4 horas por 24 euros. ¡Qué bueno! ¿Y no te lo pensaste 2 veces?
No, bueno, sí, me lo quedé pensando porque, claro, sí, aquí tengo también toda una problemática y todo esto, ¿no? Y me dijeron, me animaron, ¿no? Digo, si quieres ir, vete. Pues mira, a las 12 de la noche mi hermano, tuve que levantar a mi hermano para que me fuese a recoger al aeropuerto. Y al día siguiente me encontré con la gente y fue una cosa alucinante el proyectar esa película, porque claro, resulta que ellos estaban sentados, había como 100 y pico pibes sentados en el suelo en una sala de actos con un escenario en la cual lo habíamos rodado y ellos estaban allí y estaban viendo el mismo lugar en el cual estaban viendo en la propia película, ¿no? Y entonces se sentían, decían, pero si es nuestra escuela, no sé qué. Pero claro, era su escuela, pero contada con alguien que había estado allí 50 años antes. Muy bonito, ¿no? Luego, al final, todo, claro, y todo el mundo emocionado, todo el mundo preguntando, y claro, empezamos a ver las diferencias que habían cuando estábamos nosotros, que era durante la represión, desde el franquismo, que había que cantar el cara al sol, todas esas cosas, y la actualidad, ¿no? Y en aquel momento estaban separados niños y niñas, y no se podía todos ver en castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces estuvimos comentándoles las diferencias y también similitudes, porque incluso en aquella época, y lo característico de la Escuela del Mar es que es una escuela que, a pesar de mantenerse, digamos, escondida durante toda la época de la dictadura, mantenía los valores de la República, que es cuando se había creado en el año 22. O sea que este año, es que curiosamente, y por eso lo hicimos, ¿no? Porque se estaba celebrando el centenario de la inauguración de esta escuela. Y la verdad que fue emocionante encontrarte con todo este público a la cual a lo mejor no estaba destinado, ¿no? Pero que a nosotros a mí me quería ver esa confrontación, ¿no? Esa mirada del niño o niña de 8, 9, 10, 11 años que estaban allí con los ojos abiertos cuando resulta que se oían los pensamientos, ¿no? Como cada uno del grupo, pues las sensaciones que había tenido, para qué le había servido estar en aquella escuela, todas esas cosas, ¿no? Pero es que fíjate tú cómo, o sea, esto es maravilloso porque me retrotrae a una historia que nos ocurrió hace 2 años, cómo una obra audiovisual puede llegar a un público extenso e interesar de más o menor manera, pero luego hay obras que se hacen de manera exclusiva y específica, en plan de, a ver, yo lo hago para esto. Si después llega otra gente y le interesa, muy bien, pero básicamente está hecho para esto. En este caso es un documental hecho para el colegio y para que la gente del colegio vea la historia del colegio y obviamente yo, por ejemplo, lo veo y es interesante, está muy bonito y la idea es, oye, pues me interesa, está bien, está muy bien. Pero realmente a quien tiene que interesar y dejar tocado y dejar bastante contento o generar emociones es a la gente a quien va dirigida. Nosotros hicimos un documental en Arafo sobre la bajada la romería que es cada 4 años de San Agustín de las Madres en Arafo, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos citaron y nos dijeron, oye chicos, mira, que pasa una cosa, por el tema del COVID, estamos hablando del año 2020, por el tema del COVID, 2021. No se puede hacer la bajada por el tema de esto, todo, las limitaciones. Y las restricciones que hubo, sí. Las restricciones, exacto, no se puede hacer la bajada este año. Entonces, hemos optado por dejar a los vecinos que en vez de hacer la bajada, hacer un documental sobre la historia de la bajada. Y dijimos, bueno, si un documental sobre la historia de la bajada, ¿y esto qué interés tiene? Entonces, bueno, fuimos al pueblo y empezamos a hablar con la gente y nos empezaron a explicar todo y de dónde venía la historia. Fue tan fantástico aquello, o sea, enriquecedor, como se suele decir, ¿no? Porque te cuentan historias, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Sí, fue una cosa que fue maravillosa. O sea, de hecho nos convertimos casi que en hijos adoptivos de Arafo, porque aquello era fantástico, era una historia que no conocíamos y empezamos a indagar y a entrevistar a gente y de las 4 o 5 personas que íbamos a hablar, acabamos hablando en el documental por cerca de 20, ¿no? Bueno, el tema fue que hicimos la pieza audiovisual y la proyectamos en el auditorio. Bueno, es una pieza en la que tú recreas la bajada, explicas de qué va, cuentas su historia y poco más. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en una pieza documental, cuando acabó y se le encendieron las luces, todo el patio de Butacá estaba llorando. O sea, fue una sensación maravillosa de decir, bueno, está claro que cualquier otra persona que no pertenezca al pueblo, que no conozca la historia y que no le interese mucho, obviamente va a ver el documental y va a decir, bueno, vale, me informó, está bien, pero la gente que está metida adentro
ve Lo una vive de obra otra como manera, esta, lo vive de otra manera. efectivamente, y lo valora de otra forma. Entonces, claro, era Sí. el público al que teníamos que ir, era el momento en el que teníamos que contarlo y ocasionamos las sensaciones que queríamos conseguir. Y no solamente eso, gente que no era del pueblo, que fue ese día, incluso mi madre fue a verlo, también acabó con lágrimas en los ojos, un poco como que se pegó todo, o sea, se generó una sensación, una sensación tan bonita que al final todo un poco, acabó todo el mundo como con unos sentimientos que a lo mejor en otras situaciones o en otro público no los genera. Por eso cada proyección es un mundo y sobre todo cada público es un mundo. Y si haces una cosa dirigida a un público en concreto, tienes más opciones de funcionar que si lo haces en plan a lo general, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. En nuestro caso no era exactamente ese público de niños y niñas al que iba destinado. En realidad iba destinado al colectivo más extenso, que era el de todos los exalumnos de la escuela que habían pasado por allí. Pero lo más curioso es que la película luego pues la he subtitulado, la he proyectado aquí a unos cuantos amigos, lo ha visto pues, gente, ¿no? Y todo el mundo, de repente, o sea, a pesar de que es una cosa, como es un poco la polémica que tú decías, lo local o lo universal. Resulta que esto es una cosa muy local, que era este colegio en concreto, pero resulta que encuentra resonancias a todo el mundo, porque todo el mundo ha estado en una escuela. Entonces esto, se han sentido todos identificados, y lo que lleva es que a la gente que ajena a este colegio y ajena al catalán y todas esas cosas aquí en Canarias, de repente han dicho, pues mira, me recordó otro mi colegio y no sé cuánto, cuando era pequeño, todas esas cosas, ¿no? O sea, hay hace una conexión directa con públicos mucho más amplios. Es que una cosa que tiene que saber cualquier persona que se dedique al mundo audiovisual es que depende de lo que quiera conseguir con su obra, tiene que jugar con la universalidad de los temas que trata. O sea, tú lo que no puedes hacer es hacer algo endogámico que solo se va a entender en tu entorno más cercano y pretender que eso funcione más allá de tu frontera o más allá de tu propio entorno, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a contar una historia sobre, a ver, ojo, no estoy diciendo que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien para que interese a alguien, porque si tú no te puedes identificar con alguien en concreto, pasas por encima y no te llega a ningún lado. Te tienes que identificar con alguien en concreto dentro de esa historia. Y si no te identificas, si todos son malos o todos son ajenos, al final estás viendo algo que no te va a llenar. No vas a... Es como, por ejemplo, si tú ves un partido de fútbol y no perteneces, no vas a favor de ninguno de los dos equipos, se te hace mucho más aburrido que estar viéndolo a favor de un equipo y bien, oye, venga, a ver si marca ahí. Sí, la tensión, la emoción, que vibras, ¿no? Otra pregunta. ¿De lo local a lo universal o de lo universal a lo local? Es independiente. Para mí realmente es indiferente. O sea, está claro que tú lo que más controlas es lo local. Pero lo bonito y lo inteligente es convertir lo local a lo universal. Sí, siempre hay que partir un poco de lo que tú conoces. Es que si no sería como para... Tú no eres un extraterrestre, o sea, tú tienes que partir siempre de algo que conoces, ¿no? Hombre, pero en el caso, por ejemplo, nuestro, cuando hicimos la peli nuestra, era algo universal, no teníamos localismo. Es verdad que hemos metido algún localismo por medio, pero realmente teníamos que contar una historia que es universal, que es el camino del héroe. O sea, una persona que no es nada y o sea, se ve metido dentro de una problemática que tiene que crecer para poder enfrentarla. Todos hemos pasado por eso y es un camino universal que todos reconocemos. O sea, cuando ves, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, tú ves La Guerra de las Galaxias y dices, bueno, a ver, es una película de galaxias, estrellas, naves espaciales, bichos, extraterrestres. Sí, pero ¿por qué gusta tanto a la gente? Pues porque tiene el camino del héroe dentro y tú te identificas con ese joven de 18 y 19 años que es Luke Skywalker, en el que él tiene que vencer sus miedos, tiene que aprender y al final se acaba convirtiendo en el salvador de la galaxia. Yo creo que yo creo que en este campo es tan amplio, tan grande, ¿no? Que da para mucho, ¿no? Pero es verdad que hay que estar en el momento, ¿no? Y a ver, porque yo creo que los dos tienen cabida en todo esto, ¿no? Tanto lo local como lo universal. Hagas algo aquí que pueda interesar internacionalmente, ¿no? O algo de aquí que quieres llevar para que lo conozcan los de fuera. Y también lo nuestro, ¿no? Porque también es verdad que cuando participas con gente que tú conoces, incluso como Josep, o como tú, Barney, o como Abel, cuando tú sueles ir también por las zonas altas de por aquí de la Orotava, que tú también tienes muchos documentales, tú pones algo de 20 años hacia detrás,
y todavía sigue gustando porque a lo mejor habrá algún parentesco o la gente se identificará en decir, pues mira, si hace 20 años se reivindicaba esto, estamos en la misma situación, o mira cómo era aquello, o mira quién apareció, el familiar tal. O sea, yo creo que todo va encajando según el momento, ¿no? Los documentales van ganando valor con el tiempo, desde luego. Claro, porque por ejemplo, Sí. tú, sin ir más lejos, tú ves imágenes en las redes sociales que de buenas a primeras alguien sube, y sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial, que dice, mira, he cogido imágenes de hace, no sé, de Santa Cruz, por ejemplo, del 1918, y las coges, las pasas por un programa y te la escala a 4K y le pone color y parece que las grabaron hace 3 días. Y te quedas flipando. O sea, yo he visto imágenes, por ejemplo, de París, grabadas por los Lumière, adaptadas hoy a 4K, y te quedas flipando. No te identificas con nada, pero te quedas como si fueses un turista que ha viajado en el tiempo y te quedas mirando cómo era aquello. O sea, el valor es diferente. Un documental, por ejemplo, es para aprender y para observar y para aprender, ¿no? Una película de ficción necesita identificarte con alguien o con algo de la trama para poder seguirla y poder aguantarla y que te llegue dentro. Porque si no te identificas con alguien dentro de la trama, pues al final pasas por encima de ella como cuando tiras una piedra y empiezas a rebotar en el agua y no quiere entrar. Pues eso es lo que pasa cuando ves una película en la que no te identificas. Entonces, creo que aunque cuentes historias, de la manera en la que lo cuentes, aunque sea un localismo, tienes que, si es una historia de ficción, esa persona que a lo mejor vivía en el 1925 en La Orotava y se dedicaba pues al pastoreo, esa historia del pastor, tú te tienes que identificar con el pastor para que la película te interese, aparte ya de sus valores antropológicos o sociales. O sea, aparte de eso, tienes que identificarte para poder seguir con la historia, porque si no, no vas a entrar en ella y no va a servir de nada. Y a ver, ¿tú qué piensas de eso? Barney, A ver, ¿tú qué piensas de todo esto? Barney, sí, es que Barney acaba de citar precisamente, y acaba de decir el héroe. Efectivamente, yo tengo como libro no de cabecera, pero sí lo consulto normalmente, El viaje del héroe, de un antropólogo americano, Joseph Campbell, un antropólogo, un mitólogo estadounidense, que en cierta manera utiliza su estructura narrativa, y es muy popular en la ficción de hoy mismo. Incluso en cierta época los guionistas de Hollywood, que en cierta manera desencadena en la Guerra de las Galaxias y estas grandes películas, no toman el ejemplo precisamente del viaje del héroe, de José Campbell, y todo el mundo. Pero todo esto viene de, en fin, de la antigua Grecia, de Ulises, es decir, la Odisea y de la Eneida, y aquí está contando todo. Toda la historia está narrada ya, lo narraron los griegos. Sí, pero en cierta forma, la base es la misma siempre. Lo único que cambia son los elementos que la rodean, pero la base suele ser la misma. Pero Josep, el problema está en que el guionista no se fija en la Odisea, no se fija en las... No, sino que el guionista llegó un momento en Hollywood, ¿no?, que se utilizó el viaje del héroe para, en cierta manera, definir los grandes guiones de las películas de Hollywood. Lógicamente, Campbell es un mitólogo estadounidense que utiliza todos estos grandes viajes de estas grandes obras de la literatura universal para escribir su libro, porque lo cita. Entonces es precisamente la influencia que tiene un determinado libro y un determinado autor en Hollywood, y cómo eso se traslada al cine, y cómo a partir de ese momento se crean auténticas y grandes películas. Sí, pero sabes, Abel, un poco lo que yo siempre he dicho, que es para aprender cine, tienes que ver cine, mucho cine. O sea, a mí me hace gracia este chico que salió ahora que dice, no, yo no veo ninguna película porque no quiero que me influya. Y digo, mira, si no ves ninguna película porque no quieres que te influya, pues al final vas a acabar haciendo algo que a lo mejor no funciona. Ahí no lo dejo, a lo mejor sí, bueno, será tu rollo. Pero a lo mejor lo que hace, bueno, es algo nuevo, es diferente, pero bueno, a cada uno tiene su forma. Pero, por ejemplo, lo que estás diciendo es que Joseph Campbell lo que hizo fue analizar todas las grandes historias de la humanidad que han sido contadas, y empezó a sacar un patrón que se repite. La gracia es que nadie había analizado ese patrón, y cuando tú te das cuenta, dices, has seguido ese patrón no porque tú hayas analizado algo, lo hayas estudiado y hayas dicho, venga, tengo que repetirlo. No, es que has visto tantas veces ese patrón que lo tienes intrínseco y sabes que funciona.
sabes qué es lo que realmente te gustó cuando lo viste y quieres evocarlo a tu manera. Y no es que tú tengas en cuenta, no, primero el conflicto, después la superación, después la prueba, después... No. Es que lo has visto tantas veces en tantas películas o lo has leído tantas veces en tantos libros que lo tienes intrínseco y te sales solo, sin necesidad de estar planteando, voy a hacer el camino del héroe. No. A ver, es cierto que George Lucas sí lo hizo, George Lucas se sentó y dice, voy a hacerlo, pero el resto de la humanidad que ha hecho historia, la mayor parte de ellos lo han hecho simplemente porque les ha nacido, porque está intrínseco en nosotros después de haber visto tantas historias y decir, esto me gustó, esto me funcionó, esto me generó esta sensación, y al final pues lo acabas recreando tú a tu manera. Con lo cual es bonito ver y leer porque así aprende y te va generando tu propia historia. Vamos a ver, Basni, estoy de acuerdo contigo y no, porque efectivamente hay mucha gente que lo repite porque es intrínseco, pero otra gente yo creo que nosotros cuando hacemos cine tenemos un poco que ir a la contra un poco de todas esas cosas que se han hecho. Es decir, no darlos... Sí. Evidentemente primero tenemos que conocerlas y después tenemos que trascenderlas. Es decir, a veces haces un encuadre y te lo miras y dices, oye, pues este encuadre es el que hace todo el mundo. Y entonces ¿qué dices? No, claro. Voy a intentar hacer otra cosa. Claro, o sea, pero es que para romper las reglas y ser diferente tienes que conocer. Echarle imaginación a todo esto, ¿no? Hay que echarle imaginación para buscar algo del puntito que sea diferente y que te destaque sobre los demás. Es que es eso. No, pero para poder decir cosas diferentes, para poder tener un discurso distinto. Claro. Por eso tienes que conocer las reglas de juego, que es lo que dice Basni. Claro. Yo me acuerdo que de leer, lógicamente, bastantes libros de guión, y entonces ese compendio que habla Basni precisamente lo hizo José Campbell y tal, y que lo titula El héroe de las 1000 caras. Pero es que resulta que a partir de las 17 etapas que decía Campbell que tenía que descubrirle el héroe, apareció un escritor que sirvió para muchos escritores llamado Christopher Vogler, que escribió y dejó en 12 etapas ese viaje del escritor precisamente en un libro llamado Viaje del escritor, que fue una referencia perfectamente de todo esto. Y Barney acaba de decir que la referencia más directa y más clara de todo esto, que es un éxito mundial que le gusta a todo el mundo, lógicamente es Star Wars. Totalmente. Bueno, pues vamos entrando, como se suele decir, en los últimos minutos del programa. Desde el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, también Abel, que forma parte del mismo, e incluso ustedes, Josep y Basni, que han tenido la oportunidad de estar por allí, y de otros proyectos que han ido recorriendo muchos municipios, es trasladar también todas estas cosas a esos lugares donde ahora mismo tenemos otro público, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo empezamos con la música, con Josep, seguiremos con Basni, como la música es muy, muy, muy importante en una película, como el creador, el que pone la música en la película, trasciende la simple película y se convierte, en cierta manera, la sonoridad de la vida cotidiana. Escuchar una película es representar mentalmente las imágenes de la película. Son creadores. Al director quizás se lleva un poquito por el guión, el carpintero hace la carpintería que lo dice el guionista y es porque lo define el director, pero es que el músico es un autor, un creador nato, y que muchísimas veces no le damos importancia, pero luego cuando vamos a casa decimos, oye, qué bonita música la de esta película. Entonces, a partir de la música surgen las imágenes. O sea, es tan importante una cosa como la otra. Por ejemplo, ahora nosotros estamos precisamente con eso, ¿no? Ahora, el mes de abril vamos con Basni, la música de Basni, en las películas que se definen claramente y que son importantes. Y lo que nosotros queremos descubrir precisamente a todas estas personas que no se ven, igual que el que canta una canción y se olvida del creador de la canción, que es fundamental, porque si no el cantante no hace absolutamente nada, pero este mundo es así. Y entonces vamos en este sentido, vamos en visibilizar un poquitito a todas estas personas
que se tienen que descubrir y que la gente tiene que darse cuenta de que son tan importantes como el actor o como el director, desde el punto de vista creativo. Yo totalmente estoy de acuerdo con Abel, y aparte, nosotros cuando vayamos a proyectar vamos a hacer una pruebita, y para que la gente vea, porque muchas veces no eres consciente de la importancia de la música. De hecho, cuando se habla de una obra audiovisual, tiene los dos elementos, audio y visual. O sea, tienes que trabajar al mismo nivel la imagen que el sonido. Si te falla el sonido en una película, mal. Y si te falla la imagen y tienes bien el sonido, pues mal también. O sea, tienes que tener los dos elementos en un equilibrio perfecto. Y una prueba, por ejemplo, es ver una secuencia con música o sin música. O sea, primero la ves sin música, qué sensaciones te genera. Después ves la misma secuencia con una de música. Y ves si te genera las mismas sensaciones o la cosa cambia. Y de verdad, cambia tanto que es como si vieses dos cosas completamente diferentes. De hecho, muchas veces se utiliza tanto la música como los silencios. O sea, hay momentos en los que tienes música y te llevan a una sensación, y de buenas maneras se corta la música, y el hecho de cortar la música hace que te genere un vacío tan grande que lo que estás haciendo a lo mejor te puede chocar más que si lo estuvieses viendo con música en ese momento. El trabajo musical dentro de una obra audiovisual es tan importante, que es lo que dice Abel. O sea, estamos hablando de artistas, no estamos hablando de profesionales, estamos hablando de artistas, o sea, de gente que hace arte, porque tienes que trabajar con los sentimientos y ver qué es lo que quieres generar con la utilización de instrumentos y de melodías. Y eso no es para nada fácil, eso solo lo hace un artista. No, tiene que haber una buena relación. Yo sé, explícalo del otro día, precisamente, el coloquio del otro día, que precisamente coincide con lo que está diciendo Basni ahora mismo. No, bueno, lo que quería plantear un poco, darle la vuelta a lo que estaba haciendo Basi, que en el sentido de que tiene que haber una relación muy buena entre el director y el músico. Es decir, no puede ser que el músico haga la música por su cuenta y que el director no sepa nada y que le viene la música y a ver qué pasa. O sea, hay un problema, y Basi lo ha tenido, y me imagino que tú también, que de repente tú ya tienes la película, ¿no? O estás ya filmando la película. Y entonces viene el gran problema, que decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de música se necesita para esa película en concreto? Porque todas las películas son diferentes. Entonces, claro, tienes que ir y vas a tu músico y le dices, mira, primero te ves la película, a ver qué se te ocurre a ti, pero luego vamos a tener que tener una conversación, porque yo te voy a explicar lo que yo quiero conseguir. Y entonces el otro se tiene que poner de acuerdo, porque si no, claro, es que te puede traer una música y resulta que te chafa la película, porque no le va ni le pega, o de repente... Aparte de la prueba que decía Basi, que decir, escuchar la película sin música y luego meter la música, es y si en vez de esa música ponemos esa otra música, ¿qué ocurre? Porque muchas veces yo he probado, ¿no? Es decir, de repente me dan cosas, e incluso hay veces que te traen una música que te la han traído para una determinada escena y luego dices, no, aquí no funciona, espera un momento que lo cambio. Y entonces el músico se queda absolutamente sorprendido y dice, bueno, ¿qué has hecho? Me has puesto la música. Claro. Sí, pero y la importancia no de la comunicación, de la comunicación entre director y compositor, porque si tú quieres generar una sensación y el compositor dice, no, aquí hay que generar esta sensación, y se va por ahí, como el director no le guste, entran en conflicto y ahí hay un problema, porque claro, entre que el compositor lo que ve es eso y el director ve otra cosa, hay que llegar a un punto intermedio. Claro. Bueno, pues yo creo que esto da para un debate para otro día, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo tendremos seguro. Hoy hemos tocado muchos temas, como en una tertulia, para llegar a muchos lugares y conocer el punto de vista de estos tres magníficos compañeros, directores de cine, y que supongo, y que amigos, nos escucha también, sí, ¿no? Eso iba a decir yo, que supongo, amigos oyentes, que hoy, yo por lo menos que he estado también aquí un poco de espectador, pues me voy con una sensación muy buena de lo que se ha tocado y se ha analizado aquí en este ratito de la tertulia de cine. El cine es tan amplio, tiene tantas cosas, tantos elementos, como un puzzle, como siempre he dicho, pero al final tiene, vamos, para muchos más programas, así que lo vamos a dejar
para otro próximo programa y así seguiremos profundizando, ¿no? Así que darles las gracias y las felicidades a ustedes, como siempre, por su aportación en este ratito de radio. Bueno, pues ahora nos vamos a despedir por los últimos, ¿no? Es decir, nombramos a Basni desde la capital, desde el área metropolitana, pues te decimos adiós ya desde ahora. Así que Basni Ramos, será hasta la próxima semana. Venga, un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Por la laguna, ahí entre rayitos de sol y algo de frío, pues está también Josep preparado ya para la próxima semana buscar más argumentos. Josep Vilageliu, gracias. Sí, bueno, muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y aquí, pegadito a los Realejos, en la Orotava, nuestro buen amigo también, Abel Hernández, al que le damos también el saludo y hasta la próxima. Venga, un abrazo para todos. Gracias.